Les recordamos que toda la información contenida en la presentación es exclusiva de Acuity Brands y al término del webinar podrá consultar nuevamente este material ingresando a www.acuityacademy.com.mx. Muy buenas tardes, comenzamos. Este webinar, el día de hoy, vamos a trabajarlo de manera paralela al webinar que se presentó el mes pasado, en diciembre, que fue referente a la iluminación. De hecho, voy a aprovechar mucho del material que presentaron sin dedicarme mucho a producto, pero utilizando principalmente las ideas, como viene siendo esta lámina que se introdujo acerca de esta frase que dice Winston Churchill sobre cómo los edificios nos transforman, cómo el ensamble del edificio, no nada más en la iluminación, en cómo está iluminado un espacio, en cómo se va a utilizar, sino también cómo está constituido la parte de cómo se va a ocupar ese espacio, es como nos va a transformar como personas para ser más eficientes y productivos. Controlando para oficinas, espacios de trabajos, tenemos soluciones muy sencillas. Tenemos, antes que nada, entender las necesidades, las actividades que realizan las personas en estos espacios de trabajo. Cómo trabajan, cómo colaboran, qué dinámicas realizan, qué necesidades necesitan cumplir, para los cuales ustedes pueden determinar de manera inicial los niveles de iluminación, el tipo de iluminación, temperaturas de color. Si tienen tareas muy dedicadas, averiguar cuáles son esas necesidades que tienen en particular. Y de esa manera transformar los espacios para acomodar mejor las necesidades de estos clientes. Es dentro de estos espacios donde nosotros determinamos cuáles son las necesidades que puede tener el ocupante, ya no digo el usuario final, sino el ocupante, quién va a utilizar este espacio, cuántas personas van a utilizar el espacio, con qué frecuencia se va a ocupar y qué esperan estos ocupantes de realizar actividades en este espacio. Tenemos factores energéticos. Como bien se analizó el mes pasado, están los factores de iluminación, está toda esta revolución con la iluminación LED, donde se vuelve la iluminación más eficiente, donde podemos tener ahorros más directos que con tecnología convencional. Tenemos diferentes tipos de crecimientos en los mercados, ya sea en tipo industrial, en tipo comercial. Estamos hablando de los desarrollos inmobiliarios, estamos hablando de diferentes empresas con diferentes necesidades, diferentes tipos de actividades dentro de la Ciudad de México o México como país. Bajo estos perfiles, nosotros trabajamos en el desarrollo de proyectos de control con equipos interdisciplinarios. No nada más nos limitamos con la parte eléctrica, con la parte del consumo eléctrico, como viene siendo por el luminario. También tenemos que trabajar con elementos arquitectónicos, tenemos que entender cómo está constituido un espacio, qué tipo de actividades, qué tipo de acabados van a utilizar, si este espacio va a ser libre, va a ser abierto o va a tener obstrucciones. Por eso es muy importante trabajar de manera interdisciplinaria con varios usuarios finales o varios decisores en este momento, quienes toman en cuenta, bueno, cómo la persona va a trabajar, qué recursos están disponibles, habilitados o en espera de aprobación, el perfil de la empresa, el perfil de la actividad, las necesidades muy particulares que pueden ser determinadas por los gerentes de área, las cuales deben de estar encargados de las actividades de sus equipos. Y esa información recabarla y transmitirla hacia los especialistas que se dedican justamente en la parte de la iluminación a tener de acuerdo un diseño, niveles, uniformidades, temperaturas de color acordes a las necesidades que se están proyectando en este proyecto. Y de igual manera, en la parte del control, tener claras las necesidades, en qué momento se requiere una escena, en qué momento se requiere un horario, cuando tenemos un requerimiento de cambio de temperatura de color, si es que queremos incurrir, digamos, en participar en el ciclo circadiano de las actividades de las personas, de esta manera para hacerlas más eficientes, más productivas, más cómodas en sus espacios de trabajo.
Entonces, todo este tipo de requerimientos, más aparte, digamos, necesidades muy elementales como viene siendo el ahorro de energía o también la parte de seguridad, son relevantes al momento de tomar decisiones en ese tipo de proyectos. Tomando este conjunto de aspectos, es como yo utilizo en esta lámina, cuáles son los factores, los tres factores principales que debemos de tomar en cuenta cuando hacemos una valoración o un proyecto de control. Tenemos un elemento que es el ambiental. Este elemento fácilmente podemos referirlo como el ahorro de energía. El impacto que va a tener esta nueva solución en iluminación y en control al medio ambiente. ¿Cuál va a ser el impacto en consumo kilowatt-hora? ¿Cuál va a ser el impacto en huella de carbono, por ejemplo? Y este va de la mano con los otros dos factores, que viene siendo uno de ellos, el económico, donde podemos analizar, hacer corridas económicas, hacer retornos de inversión, hacer amortizaciones, valorar el proyecto que estamos presentando contra otras alternativas con tecnologías tradicionales o tecnologías avanzadas, o tener simplemente un proyecto flexible que ofrezca robustez en la medida en la que necesita el cliente crecer o tiene proyectado un crecimiento futuro. Entonces, ahí es donde podemos tener perfectamente estimados los recursos a ser necesarios para lograr a cabo este proyecto. Y está la parte social. La parte social es la parte humana. Es decir, a fin de cuentas, la iluminación la dedicamos a las personas, a cómo ocupan el espacio, qué actividad van a realizar, con qué niveles de iluminación y uniformidades van a trabajar para sentirse cómodo y de esa manera ser más eficientes y productivos. Entonces, esto va de la mano, estos tres elementos es lo que conjugamos para hacer un proyecto con una arquitectura de control y lograr proyectos sostenibles. Nosotros en Acuity Brands tomamos esto en cuenta y de esa manera definimos una solución con control dividida en 4 etapas, 4 escalafones. Tenemos el primero, que es un Tier 1, el T1, que estamos hablando de productos individuales, es decir, un luminario en una caja, un sensor en su propia caja, donde hacemos un pequeño ensamble rudimentario, digamos, tener 4 luminarios en una oficina, junto con un sensor de ocupación, o a lo mejor un dimmer en un momento dado, pero estás hablando de productos separados. Tenemos un Tier 2, el T2, se refiere a soluciones integradas, es decir, el luminario de fábrica puede integrar un pequeño sensor o un sensor que le permita tener varios efectos como pueden ser encendidos y apagados, trabajar en conjunto con una fotocelda o tener inclusive efectos de atenuación dependientes de la ocupación humana. Un Tier 3 es una solución de sistemas, es decir, estamos hablando de un conjunto de elementos donde ya el luminario se intercomunica con otros elementos. Ya tienes una comunicación directa entre, digamos, sensores de ocupación, luminarios, interruptores y otro tipo de elementos como pueden ser alarmas, y de esa manera tanto enviar instrucciones a este sistema como recibir retroalimentadamente una información como puede ser el consumo, como puede ser la operación, como puede ser información dedicada a ese espacio, cómo se ocupa, con qué frecuencia se ocupa ese espacio. Y el Tier 4, el T4, estamos hablando de plataformas de servicio. Es decir, llevamos el Tier 3, el T3, a otro nivel donde ya lo intercomunicamos con otros sistemas. Es decir, nuestro sistema de control, nuestra solución de control se vuelve una plataforma en la cual otros elementos se pueden vincular. Este tipo de soluciones en este escalafón ya las vinculamos más hacia el Internet de las cosas y también hacia soluciones más centralizadas a volver edificios inteligentes, donde no nada más vinculamos la iluminación, sino también estamos vinculando otros sistemas como la seguridad, el control de accesos biométricos, alarmas de seguridad, control de humo, por ejemplo, alarmas de dióxido de carbono como pueden ser utilizadas en estacionamientos, entre otros. Esta lámina lo que ilustra es la cantidad de familias que contamos, la cantidad de soluciones que tenemos disponibles para atacar todo tipo de necesidades que pueda tener un usuario final.
Tenemos iluminación con diferentes líneas de producto que empiezan desde Holophane, Litonia, muy familiarizadas en el mercado mexicano. Tenemos líneas de control tan elementales como Sensor Switch, que vamos a hablar más adelante, son sensores, fotoceldas. Tenemos equipos integrados, sistemas como viene siendo Enlight o Xpoint, que vamos a hablar un poquito más adelante. Tenemos soluciones inalámbricas, tenemos soluciones para control de exteriores. En la parte de componentes podemos hablar un poco acerca de los drivers con el LED, que tenemos simplemente ofrecer la controlabilidad a nivel luminario. Tenemos sistemas de emergencia con Power Sentry, sistemas de conexión rápida con Relock, sistemas de iluminación natural con Sonoptics, que son domos prismáticos. Y por último tenemos nuestra puerta hacia el Internet de las Cosas, el IoT, con la plataforma de Atrius, que es la cual interconecta todos estos elementos para tener una solución más robusta y ofrecer más controlabilidad al usuario. Siguiendo la presentación, empezamos por el elemento más básico. Estos son los sensores. Empecemos a hablar de Sensor Switch. Ustedes tocaron el mes pasado un tema acerca de los espacios normalmente iluminados o que tienen una alta relevancia, como pueden ser oficinas privadas, oficinas abiertas. En esta siguiente lámina hablamos de salas de conferencias, salas de junta, pasillos, corredores, intercomunicadores en un edificio, pero también existen otro tipo de espacios, existen las áreas comunes, existen las áreas de colisión, como ahora se les llama, que son áreas de reunión breves, donde se puede llevar a cabo una junta de 5 o 15 minutos entre un equipo de trabajo para tomar una decisión rápida. Áreas de presentación, áreas de entrenamiento, los mismos baños donde estén los usuarios ocupando. Todo este tipo de espacios, no tanto por discriminarlos en la parte de iluminación, pero son importantes para el control. Porque todos estos espacios se ocupan de manera frecuente o tienen diferentes frecuencias de uso. Una sala de juntas se va a usar de manera infrecuente a comparación con un privado o con un baño. Una sala de juntas va a tener requerimientos de cenas donde a lo mejor en un baño o en un corredor no hay necesidad de inclusive incluir un interruptor. Van a haber espacios que tenemos que considerar arquitectónicamente donde no sea fácil instalar un equipo adicional, donde a lo mejor las canalizaciones no estén disponibles y sea objeto de hacer un análisis más profundo para ofrecer una solución inalámbrica, por ejemplo. Pero los sensores, ese es el elemento más básico, más elemental que tenemos a ofrecer como control. Esta lámina ilustra una fotografía de uno de nuestros sensores en Sensor Switch. Es un sensor típico de montaje en techo, una cobertura de 360 grados. Su radio de cobertura no llega a más de 7 metros, en este caso, y puede incluir nuestra tecnología dual llamada Microphonics, que voy a explicar más adelante. ¿Cómo funcionan los sensores de ocupación? Pues simplemente utilizamos la tecnología de infrarrojos pasivos. Es decir, dentro del sensor hay un emisor de rayos infrarrojos que lo que hace o busca este rayo es el calor que desprendemos o que se desprende de un cuerpo humano al momento de ocupar un espacio. Entonces, es con este calor que el sensor entiende que un espacio se ocupa y por ende tiene que mandar una señal para detonar el encendido en un espacio cerrado. Ahora, siempre y cuando el ocupante se mueva y los rayos estén detectando este movimiento, es como sabe el sensor que debe mantener la luz encendida. Tenemos este clásico ejemplo, que es una oficina. Dentro de esta oficina, pues yo dispongo en esta ubicación poner el sensor. Este sensor se va a encargar de mantener las luces apagadas cuando esté desocupado el espacio. Es más, se va a encargar de vigilar o tener acotada su cobertura por el caso de que alguien cruce, digamos, por este corredor donde alguien está pasando y no detona el encendido, sino es hasta el momento que alguien ingresa a la oficina, es decir, el ocupante, cuando el sensor detecta el movimiento y enciende la luz. Siempre y cuando el sensor pueda tener una vista clara del ocupante o, digamos, los ocupantes que están dentro de ese espacio pueden mantener la luz encendida. Ahora, ¿qué sucede si el espacio de trabajo tiene obstrucciones?
En esta lámina, lo que estoy ilustrando aquí es justamente los periodos de encendido con los periodos de ocupación en un espacio. Aquí ustedes pueden ver con una línea blanca estoy denotando el espacio, digamos el periodo de tiempo en el que está encendido una habitación. Tenemos en la línea negra la frecuencia de ocupación y tenemos una pequeña franja amarilla que denota las horas pico. Probablemente el usuario final quiere ver a ciertas horas del día cómo va trabajando un espacio. En esta lámina, aquí tengo representado, digamos, un área de copiado. Una de esas tantas áreas que a lo mejor no destacamos fuera de las salas de junta, de las oficinas privadas. El área de copiado es justamente donde se reúne la gente, recoge papeles, recoge impresiones, hace un comentario o se reúne pequeñamente con una persona, toma un trago de agua o una taza de café y se retira. Es un espacio, una ocupación infrecuente. De igual manera, tenemos un corredor. Aquí pueden apreciar que la ocupación es un poco más apretada porque constantemente está revisando la circulación de la gente de un lado hacia otro. Aún así, en estos espacios podemos tener ahorros potenciales con los sensores de ocupación. Nosotros en estos ejercicios logramos estimar entre el periodo de encendidos contra el periodo de ocupación de ese espacio, ese sobrante es el ahorro potencial que nosotros pudiéramos lograr con un sensor de ocupación. Se estima que con sensores de ocupación pudiéramos lograr hasta un 30% de ahorro. Entonces, en esta lámina ustedes pueden apreciar que en el pasillo logramos tener un 18% de ahorro y en el área de copiado podemos superar el 30% con un 34% de ahorro. Si es que el cliente en ese momento quiere implementar sensores de ocupación. Como ya les había mencionado, la tecnología dual que ofrece Acuity Brands se llama Microphonics. Es decir, tenemos un pequeño micrófono incorporado dentro del sensor, utiliza tecnología pasiva y lo que hace este micrófono es que detecta el ruido del ocupante. ¿Cuáles son estos ruidos? Puede ser desde la voz del ocupante, el ruido de un celular, una impresora, el ruido que genera un teclado, un ventilador o un radio, los pasos, los movimientos que pueda tener este ocupante. Y de esa manera, si es que el rayo infrarrojo no logra ver al ocupante, lo puede llegar a escuchar. En pocas palabras, el sensor de Acuity Brands puede ver y escuchar al ocupante. Esta tecnología es completamente pasiva, no genera frecuencias, no genera interferencias y a su vez no recibe interferencias de otras fuentes. Perfectamente lo pueden utilizar en un espacio muy dedicado como un hospital. Tenemos otras soluciones que ya son sensores inalámbricos. Es decir, el sensor trabaja a través de baterías, nosotros contamos con un interruptor que fácilmente puede sustituir el interruptor convencional que tradicionalmente se instala. Entonces, el interruptor se enlaza por medio de una frecuencia de 902 MHz al sensor y de esta manera el sensor estima cuándo está ocupado o no desocupado un espacio para encender o apagar las luces. Aquí es importante destacar que en Acuity Brands, esos sensores, esta solución inalámbrica, es la única en el mercado que ofrece la posibilidad de contar con tecnología dual. Es decir, todos estos sensores inalámbricos pueden trabajar ya sea con infrarrojos pasivos o una combinación de infrarrojos pasivos con Microphonics. Avanzamos a la siguiente solución que tenemos disponible, que es Enlight. Cuando nosotros hablamos de Enlight, es cuando tenemos presente varias necesidades del usuario. No nada más es necesario cubrir necesidades con respecto a iluminación natural con fotoceldas o simplemente resolver encendidos y apagados automáticos. Con Enlight, ya que esta solución se puede integrar dentro del luminario, es fácilmente implementada, ya que nada más utilizamos un cable UTP categoría 5.5E, como ilustramos aquí en esta lámina, y podemos interconectar luminarios con una botonera. Y de manera automática, ambos elementos se reconocen y empiezan a operar, sin necesidad de programar previamente o contar con una programación en campo. Simplemente si queremos resolver un espacio de oficina con varios luminarios, implementar un sensor de ocupación y una botonera de Enlight,
todos estos elementos se pueden interconectar y funcionar en un mismo instante. Con esto logramos no nada más tener espacios cómodamente controlados, sino también a un contratista, a un instalador o arquitecto, puede resultar algo, una solución que fácilmente se implemente. Es decir, reducimos los tiempos de mano de obra con ese tipo de soluciones. En esta lámina, lo que ilustramos es decir, tenemos varios luminarios, los cuales interconectamos con este cable UTP, los interconectamos con un sensor de ocupación, como ya mencioné hace rato, puede ser un sensor tradicional, una cobertura de 360 grados, un rango de alcance de hasta 7 metros en diámetro, y del sensor interconectamos a varias botoneras. Entonces, la botonera puede estar asociada a diferentes tipos de luminarios, es decir, podemos tener diferentes tipos de escenarios bajo las necesidades o requerimientos que pueda tener el usuario final. Este tipo de soluciones resultan ser un poquito más robustas en el hecho de que también podemos ofrecer al usuario vincular los equipos y contar con horarios. Tener una administración completa en un piso. En esta fotografía podemos apreciar una sala de entrenamiento dentro de una oficina. En esta área de capacitación, ustedes pueden ver al fondo un presentador, se está haciendo una sesión de trabajo, están los oyentes. Aquí vemos varios luminarios, como puede ser el RT LED. Este luminario puede contar con varias opciones de Enlight incorporadas y dentro del mismo espacio podemos contar con sensores de ocupación. Bajo los requerimientos de este cliente, el presentador siempre debe contar con una botonera que le permita manejar diferentes tipos de escenas, ya sea una escena de presentación, una escena de actividades, una escena de lectura o trabajo. Y los sensores de ocupación lo que realizan es la función de encendido no automático, sino dependiente de la ocupación, y es un apagado al momento que esté vacante ese espacio. Es importante destacar que con la tecnología de Enlight contamos ya con información digital. Entonces, la comunicación la podemos llevar a cabo a través de canales digitales. Tenemos a nuestra disposición 16 canales que podemos utilizar para sensores de ocupación únicamente, 16 canales únicamente utilizables para fotoceldas y 16 canales disponibles para interruptores. Estos interruptores, a su vez, se pueden dividir, segmentar para crear diferentes tipos de escenas, escenarios, presets, como ustedes les llamen. En esta área, este es otro tipo de espacio, es un auditorio. Aquí la gente se reúne, lleva a cabo sesiones. Aquí es importante destacar que los niveles de iluminación son mayores, tienen requerimientos muy particulares. No hay necesidades de tener fotoceldas o sensores de ocupación. Lo relevante aquí es la cantidad de escenarios que los ocupantes puedan tener disponibles. Cada uno de los luminarios puede contar con un control integrado, se vinculan entre sí y se vinculan justamente a una botonera que permita tener escenarios. Ahora, ya que hablamos de horarios, ya que hablamos de intercomunicar áreas, intercomunicar luminarios con otros espacios, es donde necesitamos nosotros tener un equipo que permita realizar esta intercomunicación. El equipo que presento aquí en esta lámina se llama Enlight Eclipse. Es lo que llamamos comúnmente como un gateway. Es decir, este equipo, este producto permite hacer un enlace entre lo que son productos de Enlight y productos de una red. Para que el usuario de manera remota pueda realizar ajustes, cambios, llevarle a cabo la administración de su sistema. Entonces, este equipo es lo suficientemente robusto para operar no nada más los luminarios en una oficina, puede controlar hasta un máximo de 750 dispositivos en Enlight. En este auditorio, por ejemplo, es mucho mayor, tenemos una mayor altura, los niveles de iluminación requeridos son mayores, la uniformidad es mayor en ese espacio, son salas modulares, y aquí una particular necesidad que tenía el usuario es que constantemente cambian las funcionalidades que tienen. Un día tienen un cliente con un requerimiento muy específico donde tenían que traer un eléctrico que hiciera recableados
a todos los luminarios, terminaba el evento y regresaba este eléctrico a hacer los trabajos y dejar la sala como estaba antes. Ahora, al ofrecer un sistema de iluminación LED y que cada luminario contara con su propio control, ellos tienen un sistema de control con una resolución por luminario. Entonces, cuando tienen necesidades muy particulares, es decir, encender plafones, encender hileras, filas, columnas de luminarios, simplemente ellos programan, asignan, agrupan estos luminarios y pueden asignar inclusive un horario para que estas escenas particulares tengan una caducidad. Y posterior a, digamos, a caducar esta escena, se restablece al horario habitual de funcionamiento. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos aquí este espacio de oficina. Dentro de este espacio de oficina lo que quiero ejemplificar es cómo funciona un sistema de Enlight. Digamos que este personaje que llega es el que llega al principio del día, llega muy temprano, antes de la hora de la oficina. Entonces el sensor de ocupación lo que hace es que detecta su presencia y enciende la luz en las áreas comunes. Posteriormente ocupa su oficina, también el sensor dentro de su oficina detecta que está ocupado ese espacio, detona el encendido y entra el horario de oficina, que aquí ustedes pueden ver es de 8 a.m. a 5 p.m. Bueno, dentro de este horario, lo que hace el Enlight Eclipse es que manda una instrucción para deshabilitar el encendido automático en los sensores y de esa manera tener encendidas todo este periodo de tiempo las áreas comunes, porque es una necesidad particular de este cliente que estamos ejemplificando. Termina el horario de oficina y el Enlight Eclipse con el horario manda nuevamente otra instrucción donde los sensores de ocupación vuelven a tomar el control en áreas comunes y en oficinas. Entonces, como pueden ver en esta lámina, la oficina de este personaje sigue estando ocupada hasta el momento que él la desaloje y el sensor toma el control para apagar la luz de ese espacio. Y ya en las horas de la madrugada, bueno, tenemos funciones, no sé, puede ser de algún grupo de intendencia o un guardia. Y entonces el sensor de ocupación va tomando el control, es cuando detona el encendido o el apagado de estas áreas. Aquí un detalle muy particular es que el requerimiento durante la noche y las horas de la madrugada es que Enlight Eclipse vuelve a mandar una instrucción a los sensores de ocupación donde el retardo de tiempo del tiempo que tenía establecido anteriormente cambia a 30 segundos. Entonces, al paso del guardia detecta y 30 segundos después apaga la luz. Y esto trabaja día a día. Cada 24 horas es la misma acción. Aquí ustedes pueden ver este espacio de oficina. Un reto particular que se tenía no era con los niveles de iluminación. Aquí pueden ver que tenemos muchos cristales, muchas divisiones con cristales entintados y pueden apreciar inclusive el fondo del edificio. Aquí lo relevante es que tenemos un alto nivel de penetración de luz natural. Por lo cual, no nada más sensores de ocupación son imperativos, sino también el uso de las fotoceldas, donde la fotocelda permita el encendido y el apagado de los luminarios, o inclusive manejar atenuación continua en ciertos efectos. Aquí es importante destacar que en los espacios cerrados, los sensores de ocupación no atraviesan, en este caso los rayos infrarrojos del sensor de ocupación no atraviesa la materia sólida. Entonces, una persona atravesando estos cristales no van a detonar encendidos en falso. Por otro lado, la penetración de luz natural lo que nos permite tener en este edificio en particular es un control de atenuación que permita llegar a consumos de alrededor de 3 watts por metro cuadrado dentro de esta oficina, con el producto destacado que es el ACLED de Litonia. Hablemos de otros espacios dentro del espacio de trabajo. ¿Cómo llegan las personas a estos espacios? Pues llegan en coche, pueden llegar en transporte público, pero habitualmente en los espacios de oficina, en los edificios, contamos con áreas de estacionamiento. Pueden haber estacionamientos subterráneos, elevados, y dentro de estos espacios es importante también considerar la posibilidad o el potencial de tener un control de iluminación. Puede ser que en un edificio de estacionamientos tengan contribución de luz natural y ustedes busquen con una fotocelda que se apague o mantenga apagado el luminario inclusive cuando esté ocupado ese espacio. Pero ¿qué pasa en espacios subterráneos? Bueno, ustedes pueden tener un luminario con un sensor de ocupación y este sensor de ocupación
aparte de lograr los encendidos y apagados, pudieran tener niveles de atenuación dentro del mismo luminario. Es decir, cajones de estacionamiento donde esté el luminario pueda estar apagado, pero en áreas de circulación el luminario, en lugar de estar apagado, puede estar atenuado. La atenuación puede ser discreta al usuario final, pueden ser un 10%, 20%, hasta un 50%, depende del requerimiento. Puede que tengan un requerimiento de cámaras de seguridad. Entonces, es seguridad el tema que me lleva al estacionamiento. Porque al tener un espacio iluminado, aunque sea tenue, pues sigue estando iluminado y sigue siendo seguro. La gente no va a llegar a oscuras a su coche. Ni tampoco el usuario dentro de ese estacionamiento va a requerir iluminar al 100% ese espacio. Es dependiente de la ocupación. Por otro lado, también ofrecemos con ese tipo de soluciones la solución que llevamos a cabo con NextPoint. Estamos hablando de una solución inalámbrica. Es decir, este luminario, como el que vemos en la imagen, puede tener este sensor y el sensor puede integrar una pequeña antena que le permita comunicarse con otros luminarios de manera inalámbrica, es decir, ya no hay requerimientos de canalizaciones, de entubado o cableos adicionales. Por otro lado, podemos acelerar el ritmo de instalación, reducir la mano de obra al contar con una solución inalámbrica. Todos estos luminarios se intercomunican a su vez a una pequeña antena y esta antena permite comunicar en red hacia un Enlight Eclipse para tener una administración remota. Entonces, como ilustro en la lámina, pueden tener su espacio de oficinas controlados perfectamente con Enlight y espacios, digamos, como áreas exteriores o estacionamientos controlados con XPoint. Todo vinculado a una misma plataforma que es el software de administración de Enlight que se llama SensorView. No requieren hacer una instalación adicional. Perfectamente XPoint lo que permite es intercomunicar los luminarios a través de una frecuencia de 2.4 GHz a una distancia no mayor recomendable de 10 metros. Estos luminarios se intercomunican a su antena y se vinculan al software. Por último, está la parte donde quiero hablar un poco acerca de Fresco. Ustedes tocaron el tema de Mainstream Dynamic el mes pasado, con varios luminarios o varias opciones de iluminación en diferentes líneas como pueden ser Peerless, Winona, Mark Architectural Lighting. Pero, ¿cómo podemos llevar a cabo, digamos, una transición de luz cálida a luz fría y viceversa? ¿Cómo podemos llevar a cabo las escalas de grises o tener transiciones de colores RGB? Simplemente, contando con una solución como Fresco, podemos tener ese espacio perfectamente controlado y que nos permita tener inclusive funcionalidades de ahorro de energía, porque podemos vincular sensores de ocupación y apagadores, podemos tener perfectamente controlados ciertos escenarios arquitectónicos e inclusive se puede vincular a otras partes donde se requieran, digamos, otro tipo de funcionamientos ya más dedicados hacia el entretenimiento, como puede ser un mapa de píxeles en un edificio o una fachada. Fresco lo que nos permite es trabajar con diferentes tecnologías de iluminación. Pueden ser tecnologías LED, incandescentes, bajas cargas electrónicas o magnéticas, inclusive las señales de 0 a 10 volts. Puede trabajar sobre DALI, puede trabajar con DMX e inclusive puede trabajar con Enlight. Podemos trabajar diferentes tipos de luz dinámica. Podemos trabajar el warm dimming, tunable white, el architainment, podemos trabajar también grayscale y los acentos de colores. Entonces, aquí en los ejemplos de luz dinámica, pues simplemente implementamos Fresco y podemos definir qué tipo de luminario es el que vamos a controlar y qué tipo de necesidades llevar a cabo. Como vieron ustedes en el ejemplo, tenemos atenuación cálida dentro de este espacio donde buscamos que el LED se comporte o se asemeje a la iluminación que podemos lograr con un incandescente, es decir, lograr estas tonalidades naranjas. Y perfectamente ustedes con Fresco pueden lograr tener ese control a través de sus dimmers que pueden programar, o inclusive programar horarios para que las transiciones entre niveles de iluminación cambien. Lo mismo pasa en espacios donde buscamos tener blanco sintonizable o tunable white.
En este caso, con este espacio digamos, este salón de clases, cambiamos a diferentes temperaturas de color de acuerdo a diferentes necesidades que pueda tener el profesor o el programa de clases. Todas estas transiciones obedecen ya sea a un control manual o inclusive programarlas dentro de un horario siguiendo la transición de la luz del sol, lo que llamamos el ritmo circadiano. Entonces, pudiéramos tener perfectamente controlado un espacio donde en las primeras horas de la mañana busquemos que el luminario tenga tonalidades naranjas, estamos hablando de 2700, 3000 Kelvin, y haga una transición automática, digamos, en un horario donde pasando cada hora la tonalidad de la luz vaya cambiando a tonalidades más blancas, alcanzando 4000 Kelvin, 4500 Kelvin, y posteriormente ya en la tarde, donde ya, digamos, las tonalidades de la luz natural se vuelven más rojizas, buscar tonalidades abajo de los 2700, inclusive alcanzar 1800 Kelvin. Esto puede ser momentáneo, esto puede ser en la transición de una hora, hora y media, en donde nuevamente cambie de esas tonalidades cálidas a tonalidades más frías para, digamos, elapsar un rango de trabajo en la noche. Ahora tenemos otro conjunto de proyecciones, lo que puede ser con luz dinámica, proyecciones de color. Queremos proyectar fachadas o ciertos espacios, destacar ciertos relieves, tener profundidades, tener la luz enfocada o tener colores representativos, ya sea colores corporativos o representativos a una festividad. Esto fácilmente lo podemos lograr. También tenemos efectos de escalas de grises con ciertos productos. Las transiciones entre una tonalidad gris a una tonalidad más clara o oscura, con qué frecuencia se pueda llevar esa transición, eso también lo podemos realizar fácilmente con el control llevado a fresco. También está la luz dinámica, el acento de colores. Llevando el acento de colores, pues también destinamos el tipo de luminario, cómo lo queremos controlar y a través de fresco seleccionar qué tipo de acento, qué tipo de coloración queremos llevar a cabo. Resaltar algún relieve, algún color corporativo, algún espacio dedicado. La luz dinámica, es decir, tener este espacio como esta sala de juntas iluminado de diferentes maneras, con diferentes temperaturas de color, con diferentes colores para resaltar relieves, resaltar funcionamientos. Aquí tenemos un ejemplo claro con una sala de juntas, donde en la sala de juntas tenemos estos requerimientos, 5 zonas de iluminación, control de escenas, control por ocupación, aprovechamiento de luz natural e integración de persianas de la competencia. Entonces, aquí armando una arquitectura muy simple, podemos vincular el fresco a los luminarios, interconectarlos con sensores de ocupación para el momento que se ocupe o se desocupe un espacio y vincularlos con otros sistemas, inclusive con audio y video o control gradual de persianas. Es decir, tenemos a través de esta misma interfase poder ofrecer al cliente, al usuario final, una solución muy completa, que inclusive podemos programar un horario y dejar preprogramados ciertos escenarios para ciertas necesidades que pueda tener el cliente. A través de Fresco podemos comunicar aplicaciones, podemos tener vinculación a través de Bluetooth y este mismo equipo se puede comunicar en red. Y bueno, este sería el final de mi presentación.